Amados, bendiciones, qué gusto saludarles una vez más en este nuevo día, día de bendición, día de respuestas, un día donde Dios va a seguir hablando a cada uno de nosotros y lo va a hacer de una manera muy personal, lo va a hacer de una manera gloriosa, con una palabra, siempre como base bíblica, tener una palabra que soporte. Y en esa palabra vamos a orar el día de hoy. Hoy vamos a hacerlo en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, del verso número 11 hasta el 18, que es la historia, perdón, hasta el 19, que es la historia de los 10 leprosos que fueron sanados. Y para ello, Jaime Peña va a hacer esta lectura. Bien pueda, Jaime, por favor. Buenos días para todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, y al entrando a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Muy bien. Jaime, muchas gracias. Usted muy amable. Y bienvenidos a quienes están ingresando a este tiempo de oración escritural. Es un placer poderles compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y este pasaje, la verdad que es un pasaje bastante leído por el pueblo cristiano, bastante enseñado. Mas, sin embargo, hay una interpretación que puede ayudarnos el día de hoy a tener más luz acerca de este acontecimiento. En primer lugar, dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. O sea, era como un lugar neutro, era como esas fronteras donde había un lugar de refugio para las personas que eran leprosas. No en todo lugar podían estar los leprosos. Los leprosos eran personas que prácticamente ellos perdían toda esperanza de ser personas sociables. Ellos tan pronto se les comprobaba que tenían lepra, entonces ellos eran alejados. Habían lepras que eran graduales, se iban manifestando. Acordémonos de Naamán el sirio. Él era un hombre leproso, pero él tenía una lepra que le permitía vivir con su familia, le permitía tener vida social. Acordémonos que él iba al palacio, que él era un general del ejército y era una lepra que recién estaba en su primera fase. Pero cuando ya las personas, la lepra seguía avanzando, se volvía contagiosa y podía afectar a terceras personas. Entonces, los leprosos no podían vivir cerca ni de su familia ni de nadie. No podían ir a un supermercado, no podían ser elegidos para algún cargo, no podían ir al templo o a la sinagoga, no podían hacer nada que tuviera que ver con más personas. El distanciamiento era mínimo de 30 metros. Era lo más cerca que se podían acercar a alguien. Pero a ellos les hicieron unos lugares donde ellos podían cohabitar.
Así puede que por eso habla de 10 leprosos, porque ellos prácticamente tenían eso en común y eso era lo único que los unía. Ellos perdían su identidad de nacionalidad, no sabían quiénes eran, ellos perdían su familia, entonces la única familia que ellos empezaban a tener eran otros leprosos. Con ellos se iban conociendo con el tiempo. Las personas llegaban allá porque era una orden por la ley de que debían ser apartados. En el libro de Levítico, por favor, corrobórelo usted mismo en la palabra, el capítulo, permítame, ya les doy la cita bíblica, Levítico capítulo 13, el versículo número 46. Levítico 13, 46. Ahí usted va a poder darse cuenta lo que dice la palabra. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Eso describía la ley acerca del mandamiento respecto a los leprosos. Y ellos tenían que vivir fuera, apartados. Esa era la consigna, esa era la norma y ellos debían seguirla. Entonces, aquí vemos que estos leprosos estaban allí juntos. Pero dice en el versículo 12, volvamos a Lucas 17, por favor, que al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿sí? Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos estaban siguiendo la norma, debían hacerlo, porque de no hacerlo, la sanción entraba a ser mayor. Por ahora, ellos podían estar lejos, pero la sanción podía ser hasta la muerte. Si ellos intentaban acercarse a alguien, los podían apedrear, ¿sí? Entonces, ellos se pararon de lejos y algo impresionante es que a veces las circunstancias nos unen. A veces las circunstancias nos unen. ¿Sabía usted que cuando hay una tragedia, llámese, por ejemplo, lo que se está viendo ahorita en Rusia y Ucrania, una tragedia de una guerra o una tragedia de un maremoto, un terremoto, un tsunami, cualquier tragedia deja a las personas en el mismo estrato? Cualquier tragedia. Se pierde el estrato que el 6, que el 1, que el 3, que el 2, no. Todo el mundo queda en las mismas circunstancias. Y eso pasaba acá con los 10 leprosos, la enfermedad. Esta enfermedad hizo que ellos se mantuvieran unidos. Y por eso dice el versículo 3, y alzaron la voz, todos a una, se pusieron de acuerdo. Ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde Dios está formando su iglesia. ¿Con quién? Con personas de diferentes nacionalidades, con personas con diferentes necesidades, con personas de diferentes estratos sociales. En fin, la iglesia está conformada por personas que a veces no se conocen entre sí y no tienen un distingo especial, sino que todos quedamos en la misma condición. En Cristo somos uno. Esa es la recomendación siempre del Señor, que seamos uno en Él, que tengamos un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola doctrina, en fin, que nos una esa necesidad de salvación. A estos hombres los unía su enfermedad, pero a la vez los unió el día en que se enteraron que Jesús pasaba entre estas dos regiones, entre Samaria y Galilea, ¿sí? Entonces aprovechan la oportunidad. Si algo debemos hacer en la vida es aprovechar las oportunidades. Y ellos le dijeron al Señor Jesús, maestro. O sea, lo vieron como un rabino, lo vieron como el maestro de la ley. Así lo identificaron. Acordémonos que quienes hacían que estos leprosos se apartaran eran los sacerdotes de la ley. Así pues, de que ellos se identificaron con Jesús. Ellos lo llamaron por un nombre muy cercano a ellos como leprosos.
pero ni siquiera los sacerdotes se podían acercar a ellos, ni los rabinos, ninguna persona se podía acercar a ellos. Así es que ellos usaron sus pulmones, su fuerza, usaron lo que podían usar en el momento. Si la voz de una sola persona alcanza a cierta distancia, ¿cómo será la voz de 10? Hombres desesperados, hombres que habían perdido su familia, hombres que habían perdido su trabajo, hombres que habían perdido su deseo de vida también, porque ellos quedaban allá. Y al estar entre más leprosos, entonces la enfermedad se agrandaba, se arraigaba más. Dice el versículo número 14. Cuando Jesús los vio, ahí comienza, qué bueno es uno clamar, porque llamamos la atención del Señor. Dice que cuando Jesús los vio, les dijo, les dio solo una orden, y mostraos a los sacerdotes. Eso fue todo lo que el Señor les mandó. Ya que ellos lo reconocieron como maestro, entonces Jesús quería saber si verdaderamente ellos eran capaces de reconocerlo como maestro. Todo aquel que reconoce a Dios como su Señor está en la obligación de obedecerle. Aquí el Señor no lo sanó, por lo menos no lo sanó inmediatamente. Lo primero que recibieron ellos del Señor Jesús fue una orden, una orden. ¿Cuál fue la orden? Vayan a los sacerdotes. Y esa obediencia de ellos, a pesar de su enfermedad, a pesar de lo que les pudieran decir las personas que se encontraran en el camino, a pesar de como la fe, el miedo. ¿Y qué tal que nos pase algo en el camino? ¿Qué tal que nos apedreen? ¿Qué tal que no nos sanemos? O sea, ellos iban era solo obedeciendo. Por eso hay cosas, mi amado, que mientras usted obedece, va a recibir el milagro que está esperando. La obediencia. Dios ama mucho la obediencia. Y estos 10 hombres salieron rumbo donde el sacerdote, ¿sí? Ellos debían estar por las orillas. Ellos no podían entrar a la ciudad por las calles normal, no, sino buscar lugares donde ellos pudieran andar. Y fueron en obediencia. Y dice que mientras iban caminando hacia donde el sacerdote, fueron limpiados. Algo glorioso, un milagro. Usted se imagina, amado, usted se imagina la sorpresa, la alegría, el gozo de estos 10 hombres cuando empezaba esa lepra a desaparecer, cuando empezaron ellos tal vez a tocarse su nariz, sus pómulos, todas las partes afectadas por la lepra. Yo creo que la alegría fue muy grande, extraordinaria, una alegría sin precedentes. Ellos hacía mucho tiempo no sabían lo que era eso. Y yo me imagino que muchos de ellos ni siquiera fueron donde el sacerdote, iban rumbo donde el sacerdote, ¿sí? A que el sacerdote los examinara, porque no era un médico el que les daba de alta, era un sacerdote. El sacerdote miraba si la lepra todavía podía ser contagiosa o no. Y ellos cuando se ven sanos, ¿sí? Entonces lo que hacen probablemente es correr a sus casas. Dijeron, ya no hay necesidad porque nosotros mismos nos vemos sanos. No hay necesidad que un sacerdote nos levante la sanción. Entonces, esa alegría los inundó. Esa alegría hizo que cada uno hiciera lo que bien le parecía. Por eso, el versículo número 15 dice algo muy importante. Entonces, dice ahí, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, uno de los 10. Miren lo que es la ley del promedio. El Señor Jesús dice la palabra que no se desilusionó de nadie porque Él no se ilusionó con nadie. Vuelvo y repito esa frase. El Señor Jesús no se desilusionó de nadie porque no se ilusionó con nadie.
Y estos 10 hombres, todos fueron sanos, todos. El relato bíblico dice que todos fueron sanos, pero solo uno se devolvió al verse sanado. Empezó a glorificar a Dios a gran voz. Uno nomás, desafortunadamente, solo uno. No fueron 2, ni 5, ni 8, no. Uno nomás. Los demás se fueron probablemente a sus casas o probablemente, no lo sabemos, a sus andanzas de antes, no lo sabemos. La Biblia no describe, pero solo nosotros asumimos que se fueron a cualquier otro lugar menos a hacer lo que hizo este hombre, que se devolvió, que se regresó para glorificar al Señor Jesús y para darle gracias. Y dice el verso 16, mire la actitud de este hombre, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias al Señor Jesús. Se postró, cosa que hacía mucho tiempo tal vez no hacía. Él no sabía lo que era acercarse a alguien. Dice que a sus pies, o sea, una evidencia, ¿sí? De que ya estaba totalmente sano, es que se podía acercar. Si no hubiera sido así, este hombre mantendría distancia, porque él se dio cuenta que ya se rompió ese cerco como mental, ese miedo de acercarse a las personas. Y al primero que se le acerca es a Jesús. Y eso mismo va a pasar con usted. Y eso mismo ha estado pasando todos estos años. Dice la palabra que nosotros estábamos ajenos a la ciudadanía del reino de los cielos. Nosotros estábamos lejos y el Señor Jesús nos hizo cercanos. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Él nos sanó. Él nos liberó de las cadenas que nos ataban. Él nos liberó de los yugos, de la esclavitud. Él nos liberó de los sistemas opresores. Él nos liberó de la ignorancia para que estemos cerca de Él y nos acerquemos confiadamente y le demos gracias. No sé si usted tenga motivos para darle gracias hoy al Señor, pero este hombre leproso tuvo miles de motivos, porque el Señor Jesús le devolvió su identidad. El Señor Jesús le devolvió la vida, la esperanza. El Señor Jesús le devolvió el poder volver a tener a su esposa, abrazar a sus hijos. Lo volvió nuevamente a reintegrar a su trabajo, porque ya estaba libre de esa enfermedad que lo mantuvo alejado por tanto tiempo de tantas actividades que probablemente este hombre desempeñaba. O sea que él no se fue corriendo a abrazar a su esposa, a abrazar a sus hijos, a celebrar con su familia, como hicieron probablemente los otros 9. Y el Señor Jesús bendice a este hombre, lo bendice y lo reconoce. Porque ¿en dónde estaban ellos? Acordémonos que estaban entre Galilea y Samaria. O sea, Jesús pasó por ahí. Jesús estuvo en medio de estas dos regiones donde estaban estos leprosos. Ahí nos damos cuenta que cuando hay una necesidad en común, nos unimos más. No interesa quién sea ni cómo hable, si tiene dinero o no. En ese momento lo que apremia es la vida. Y estos hombres estaban unidos ahí. Acordémonos de cuando Jesús le habló a la samaritana. La samaritana fue la primera que habló en ese diálogo y le dijo, ¿cómo tú? ¿Cierto? Cuando Jesús le dice, dame de beber para romper el hielo. Pero la que sale a la defensiva fue la samaritana. Ella tenía sus arraigos culturales. Ella estaba siempre prevenida, a pesar de que era una mujer solitaria, a pesar de que era una mujer de la vida. Pero aún así, su arraigo cultural, su arraigo religioso la mantenía alejada de personas que le podían ayudar. Y cuando Jesús le dice, dame de beber, le está diciendo, mujer, vuelve nuevamente a confiar.
Quizás todos los hombres te miraron con otros ojos, pero yo te miro con ojos de amor. Y la samaritana le dice, Señor, ¿cómo te atreves a hablar conmigo? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y comienza el diálogo, el cual conocemos muchos de nosotros. Cómo esta mujer terminó entendiendo que el Señor Jesús vino a romper esas fronteras, eso que nos separa, eso que nos mantiene aislados unos de otros. Y este hombre se devuelve a darle gracias al Señor. ¿Y de qué manera lo hace? Postrado a sus pies, dándole gracias. Yo me imagino que se aferró a los pies del Señor Jesús. En el verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, si algo tiene presente el Señor, son los favores que Él hace. Vuelvo y repito eso. Si algo tiene presente el Señor, son los favores que Él hace. ¿Y a quién se los hace? Quizá ellos pensaron, no, eso el Señor no se dio cuenta cuántos éramos. Quizá ellos pensaron, no, como para qué. Si a la final lo que queríamos era que nos sucediera el milagro y ya tenemos el milagro, como por qué regresar allá, no hay otra razón. Pero el Señor Jesús sí tuvo en cuenta eso. Y él mismo pregunta, no fue el samaritano el que se arrodilló ahí delante de Jesús a decirle, Señor, solo yo vine, ellos se fueron, son ingratos. No, no, no. El que los echó de menos fue el Señor Jesús. ¿Sabe a cuántas personas echa de menos el Señor en la iglesia? Cada domingo, cada día de reunión. ¿Sabe a cuántas personas el Señor echa de menos? Personas que Dios los sanó. Personas que Dios le restauró el hogar. Personas que Dios los sacó de las cantinas. Personas que Dios los sacó de los vicios. Personas que Dios los sacó del suicidio, de la baja autoestima, de la depresión. Personas que Dios los sacó de los mundos bajos. Personas que Dios los sacó de la pobreza. O sea, el Señor Jesús todos los domingos echa de menos a alguien. Cada día de reunión el Señor echa de menos a alguien. ¿Quién faltó? Tan raro. ¿Acaso no me estaba pidiendo salud para que pudiera ir a la casa del Señor a darle gracias? El Señor sabe a quién le hace favores. El Señor sabe a quién sana. El Señor sabe a quién levanta. El Señor sabe quién tiene una deuda con Él. Cuentan una anécdota de un hombre que él, cuando le daba gracias a Dios, él siempre buscaba una razón, siempre. Y resulta que en una ocasión le robaron su billetera, se la robaron. Entonces, él nunca, digamos, desaprovechó oportunidad. Pero cuando él se dio cuenta que le robaron la cartera, su billetera, entonces lo primero que él tuvo para decirle a Dios en oración fue, Señor, que nunca lo habían robado antes. Él dijo, Señor, te doy gracias porque nunca me habían robado antes. Segundo, dice que aunque le robaron su cartera, no le quitaron la vida. Él empezó a buscar motivos para darle gracias al Señor. Dijo, Señor, solo se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Y él lo agradecía. Él agradecía eso, que seguía con vida. En tercer lugar, él decía, pues, a pesar de que se llevaron la cartera, pues a la final no fue mucho. A la final, a la postre tengo más que lo que me quitaron en el momento. Se da cuenta lo que es uno a veces ver una oportunidad. Y él decía eso, ¿sí? Señor, sí me robaron, pero no me robaron todo. Me queda más de lo que me robaron en el momento.
Y por último, ¿sabe qué decía este gran hombre? Decía, pues afortunadamente me robaron a mí y no fui yo el que hizo el robo. ¿Mm? No fui yo el que robó. Oiga, qué tremendo, qué actitud. No sé qué piensa usted al respecto de personas que le sacan provecho a las circunstancias. Como aquel hombre que quedó náufrago en una pequeña isla y empezaron a pasar los días y la soledad, el hambre y las inclemencias del lugar. Y él empezó a adaptarse al lugar. Y cada vez que pasaba un barco por ahí, él prendía una fogata, mantenía una fogata y cuando pasaba el barco, él le echaba cosas a la fogata para que el humo llamara la atención de los que iban en el barco y lo pudieran rescatar. Pero no era suficiente con la fogata que él tenía. Pasaron los días y él hizo una casa con la maleza del lugar. Hizo una casa como pudo y ahí vivía, ahí se guardaba de el calor también de las noches frías, en fin. Y cierto día pasaba un barco y él volvió otra vez con la fogata y empezó a echarle más de leña a la fogata para que se avivara ese fuego. Y resulta que no lograba llamar la atención de los del barco. Y el barco se fue como yendo un poco y de repente viene un viento un poco fuerte y prácticamente le desbarata la fogata. Y parte de lo que había en la fogata se va hacia la casa que él había construido. Y cuando él se da cuenta, la casa empieza a arder en llamas. Entonces él se lamentó y dijo, no, ahora sí, imagínense, prendo una fogata, la avivo lo más que puedo y los del barco no me ven. Para colmo de males, pasa este viento y hace que el fuego de acá se pase a la casa. Ahora sí que peor. ¿Usted se imagina la actitud de este hombre cómo quedó? Yo creo que él se desesperó, se angustió y dijo volver a empezar, construir otra casa porque nadie se dio cuenta, apenas ver cómo se quemaba su casa que había hecho. Pero, ¿cuál sería la sorpresa cuando él ve que el barco que se había perdido en el horizonte se está regresando? Se está regresando. ¿Sabe por qué volvió los del barco? ¿Por qué volvieron ellos? Porque la fogata que él había hecho, la pequeña, no era suficiente. Fue Dios el que permitió que ese viento llevara unas brasas y prendieran la casa. O sea, Dios hizo una fogata mayor. ¿Con qué? Con la casa de este hombre. Y pudieron venir a rescatarlo. O sea, hay pérdidas que nos salvan. Y nosotros debemos agradecer al Señor por todas las cosas que nos acontecen en el día a día. ¿Sí? Nosotros debemos ser agradecidos por lo que nos pasa. Claro, no es fácil. Se requiere fe para tomar actitudes de agradecimiento. Y este hombre se devuelve y los otros 10 se van. Por eso, amados, si algo nos deja esta enseñanza, es que independiente cómo los demás actúen delante de Dios, lo importante es que mi actitud delante de Dios sea la correcta, sea la mejor. Este hombre hizo que Jesús prácticamente echara de menos a los otros 9. Y Jesús los preguntó, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 9? O sea, para Jesús ya todos estaban sanos. No solo por lo que no volvieron, no, sino por la palabra que él les dio. Porque Jesús sabía lo que estaba haciendo. O sea, los demás se fueron para su reunión religiosa, porque eso es lo que representa ir al sacerdote. Ellos siguieron con sus costumbres antiguas, mientras que este hombre
entendió quién lo había sanado, entendió quién era su Señor. En el verso 18, el Señor Jesús dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Se da cuenta de quién Dios está recibiendo más gloria, más alabanza, más exaltación, más reconocimiento? ¿No ha notado usted que muchas veces en muchos hogares, aún personas ajenas a una casa son más agradecidas que los mismos de la casa? Porque el Señor Jesús hace la acotación. Él dice, solo uno vino a dar gracias y no es ni siquiera de los de mi casa. Es un extranjero, es un samaritano, es una persona que no estaba dentro del propósito. Y mire lo que vino a hacer. Por eso el Señor, si alguien está pendiente, si nosotros estamos haciendo lo que debemos, es Dios. Y luego por último dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los demás siguieron con una religión, pero este hombre adquirió la salvación. Este hombre pudo discernir que si Jesús le había dado la sanidad, le podía dar algo más. Y este hombre volvió solamente para dar gracias, pero el Señor le otorgó algo mayor, salvación, cosa que no tuvieron los demás. Los demás tuvieron un corazón, un cuerpo sano, pero un corazón que continuó en su religión tradicional. Este hombre tuvo un cuerpo sano y un corazón sano y un corazón libre de todo lo de que nos identifique con el Señor. Una oración que nos dé luz, que nos dé vida a todos, que podamos seguir exaltando al Señor. Si usted puede hacerlo, ahí donde está, con una actitud reverente delante del Señor. Si puede hacerlo, hágalo. Le invito, si puede postrarse en sus rodillas hoy. Y no sé si haya un motivo de agradecimiento. No sé si usted tenga una razón para agradecerle hoy al Señor. No sé si usted puede hacerlo el día de hoy.